y oportunidades para ti, porque te recuerdo que si compras el pallet de pellet, el envío es absolutamente gratis. Así es, gratis, y además pagas cuando recibes tu pedido. Ellos están ubicados en calle Laguna Barco 4929 en Valle de Volcanes. 4924. 4924. Era para ver si estaban atentos. Sí, calle Laguna Barco 4924. Ahí están nuestros amigos de Pellet Nativos del Sur y además tienen una promoción con el pellet 3M de 8 milímetros a 3.490 pesos la bolsa de 15 kilos. Tal cual escuchaste. 3.490 pesos el pellet 3M de 8 milímetros. Alto poder calorífico, 100% pino radiata, bajo en humedad y ceniza. Así que ya usted lo sabe, vaya Pellet Nativos del Sur, calle Laguna Barco 4924. Ahí están nuestros amigos estos en Valle Volcanes. Puedes comprar en 12 cuotas, precio contado, sin interés. Perfecto. Y bueno, nosotros la semana pasada habíamos dejado un desafío porque, Karen, criar a niños y niñas trae muchas alegrías, aunque no es una tarea fácil, ¿eh? A veces no sabemos qué hacer y recibimos consejos no solicitados o incluso contradictorios. Muchas veces estos consejos están basados en creencias antiguas o información desactualizada. Se dicen con buena intención, pero en lugar de ayudar terminan generando dudas e inseguridades en madres, padres y cuidadores. Mira, y este tema no es menor. Escuchen bien, queridos auditores. En Chile viven más de 4.4 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que representa cerca de un 24% de la población del país, por lo que hablar de cómo los estamos criando es también hablar del futuro de nuestra sociedad. En ese sentido, es fundamental comprender el concepto de crianza respetuosa para avanzar hacia una crianza responsable que ponga realmente en el centro a los niños, niñas y jóvenes. Y para hablar precisamente de este concepto es que ya nos acompaña el psicólogo Nicolás Santana. Nicolás, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Catherine. Hola, Karen también. Gusto saludarla y encontrarnos una vez más en cooperativa, ¿cierto? Para tratar estos temas que yo creo que van a ayudar. La idea es que siempre puedan también las personas educarse y de alguna forma aplicarlos también a su sistema familiar en este caso. Partamos por lo más básico, Nicolás, para ir familiarizando los conceptos. Cuando hablamos de crianza respetuosa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se entiende por crianza respetuosa? De partida, la crianza respetuosa se ha venido instalando, diría yo, este concepto en los últimos 10 años sobre todo, ya de manera más fuerte. Y tiene que ver con un enfoque, con una mirada, con una metodología incluso de acompañar el desarrollo de nuestros hijos, ya desde una mirada mucho más empática, validación emocional y desde la guía misma. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la crianza respetuosa, es en el fondo criar a nuestros hijos no con los patrones que ya nosotros fuimos criados. Es como en el fondo derribar un paradigma. Quitamos la chala. Claro, la el chancla. Chalazo, la chancla. Claro, el Sí. chanclazo. El palo de escoba. Y justamente en este sentido partimos desde la idea de que los niños no son adultos pequeños. Porque nosotros siempre seguimos viendo a los niños desde una mirada muy adultocéntrica todavía. ¿Sí? Ahí igual hay una asimetría de poder que está muy, muy presente aún. Yo soy el papá, ¿cierto? Yo soy la mamá, por lo tanto tienes que hacerme caso a mí. Yo ejerzo poder sobre ti. Esa mirada ya es lo que un poco derriba la crianza respetuosa. O sea, el niño aquí pasa a ser un sujeto, primero de derecho, siempre, y pasa a ser, no quiero decir más importantes que los papás, pero el centro, digamos, de la crianza. ¿Sí? Ahora, ¿cómo equilibras eso? A veces se confunde la crianza respetuosa con, por ejemplo, dejar que los niños hagan lo que quieran. Entonces, ¿dónde entra, por ejemplo, el rol de los límites dentro de este tipo de crianza? Cuando, por ejemplo, tú dices, claro, ya no es como la figura de ejercer el poder, pero que también se puede perder en dejemos de hacer todo. ¿Cómo lo equilibramos? ¿Dónde entra el rol del límite? A ver. Yo te diría, partir diciendo que no es que el poder sea malo en sí, ¿no? Quizá a lo mejor ejercer ese poder o esa autoridad de una manera mucho más funcional, ¿ya? Cuando tú dices dejar que los niños hagan, por ejemplo, lo que quieran, que usualmente pasa, a mí me ha pasado que la gente me dice, oye, pero ahora con esos consejos es dejar que el niño a lo mejor si hace berrinche, se le deje que haga berrinche. Que baile sobre la cabeza Claro. de quien quiera. Y no funciona de esa manera. De hecho, la crianza respetuosa sí tiene límites.
Ya, no es que no haya límites, sí tiene límites y de hecho los niños necesitan estos límites porque estos límites les permiten a los niños tener una estructura, ir formando una estructura. Por lo tanto, este es un mito que igual me gustaría derribar, que la crianza respetuosa sí incorpora límites. Ahora, ¿Ya? Nicolás, Karen, mira, cuando nosotros hablamos de la crianza respetuosa, pero antes decimos, mira, ¿sabes qué? La crianza respetuosa viene a derribar un poco el tema asimétrico entre que acá estoy yo, el adultocentrismo y todo el tema, y que dejen de verte, los papás casi como una cosa suprema y el niño ahí un ser muy inferior. También igual es un poco contradictorio, porque en el fondo la crianza respetuosa te muestra que hay dos roles que son sumamente distintos. O sea, hay un niño y hay padres que en el fondo tienen que formar, criar, dirigir y guiar a ese niño. Entonces, Sí. igual está la autoridad por el hecho de que son los padres, o sea, no son totalmente. iguales. Entonces, No, claro. entonces ahí, ¿cómo hago esa diferencia para efectivamente hacer la crianza respetuosa, pero marcar este límite sin que me vean como ese dictador o dictadora y es que me haces caso porque sí? Yo aquí quiero recordar una frase que acuñó el psicólogo clínico y educacional Felipe Le Canelier, que es volver a mirarnos. Todos fuimos niños alguna vez, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, como padres, quienes somos padres, vamos a ejercer autoridad sobre nuestros hijos, yo la invitación que hago es en el fondo a posicionarnos en nosotros cuando nuestros padres ejercían poder sobre nosotros. ¿Ya? O sea, nos gusta. A mí hay muchas cosas que con el pasar de los años yo he recordado y lo he conversado también con mis padres que afortunadamente están vivos y le he dicho, ¿sabes? Cuando chico tenías estos comportamientos conmigo que no me gustaban, el ejercicio de la autoridad. Entonces, ese volver a mirar, yo digo, wow, con eso que no me gustaba, yo ahora lo cambio y lo replico en mi hijo, pero de otra manera. ¿Ya? O sea, desde el ejercicio del volver a mirar lo que no me gustaba, y de alguna forma resignificar ciertos patrones para aplicarlo en los niños en este caso. Entonces, tu pregunta yo creo que va más enfocada a lo mejor cómo este límite es más bien funcional para los niños, cómo ejercer ese poder. Dentro de la No, crianza respetuosa. Sí, porque, ojo, que aquí no significa salir del rol de padre o cuidador. Ya, uno ¿Ya? siempre tiene ese rol, Sí, ese no tú se tienes puede ese- perder. No, porque... No es como que nos vayamos de tú a tú. Sí, porque de partida el niño tampoco es tu amigo, por ejemplo. Tu hijo no es tu amigo Por eso tampoco. la relación nunca deja de ser asimétrica. Claro, pero ¿cómo ejerces ese Ya, poder? ya. ¿Cómo lo ejerces? A eso es lo que yo hago esa distinción ahí, en cómo tú ejerces ese poder. Es la Porque forma. antes, y ahí volvemos al tema, antes se ejercía desde la violencia. Claro. Lo correctivo es sinónimo de violencia hasta los días de hoy. Todavía lamentablemente hay muchos sistemas familiares que lo siguen aplicando. Pero antes, por ejemplo, ese poder, esa autoridad se ejercía desde te corrijo, si no lo haces, te voy a golpear. ¿Ya? Y Hoy te día ya corrijo y te no. golpeo porque te quiero. Claro, todavía ahí va más asociado también a un concepto de mito de amor más, Claro. entre comillas, romántico. Pero ahí yo respondo un poquito a tu pregunta. Esa forma de ejercer es lo que hoy día está cambiando, de ejercer la autoridad. Ya, por ejemplo, un padre que está tratando de entrar a esta crianza respetuosa, que yo encuentro que es mucho más difícil que la crianza a la antigua, donde en el fondo no tienes que estudiar porque tienes que estudiar porque yo soy tu papá y yo te digo que estudies. Y ya, bueno, si estás triste, bueno, ya conversemos porque te provoca tristeza estudiar, tienes que terminar estudiando igual. Yo siento que la crianza respetuosa hoy día es el desafío de aquellos que no fuimos criados respetuosamente. Correcto. Y no lo digo porque hayan sido ni violentos con nosotros, ni porque hayamos conocido el látigo. Pero es un desafío constante porque en el fondo a mí me hace tratar de comprender con él desde el lado en que él, por ejemplo, a ningún niño le va a gustar salir del colegio y tener que tener 45 minutos de estudio y hacerse el hábito porque es algo súper tedioso. Entonces, finalmente, el desafío está en que como padre yo le haga entender que lo estoy guiando, porque obviamente es mi rol como papá y en el fondo, ¿cómo le voy mostrando lo correcto? Pero esto igual es agotador, Sí, Nicolás, hay- discúlpeme que Ese se lo diga. dos veces, tres Es veces. que ahí otras veces. hay otro desafío porque hay muchos papás que no le han enseñado cómo criar de forma respetuosa. Entonces los papás muchas veces van criando a sus hijos conforme a cómo los criaron a ellos, ¿ya? Y la invitación que yo hago a esta hora es en el fondo entender que hay otros caminos. Ya la violencia ya afuera ya. O sea, de partida es una conducta totalmente negligente si alguien ejerce hoy día violencia para corregir. Aparte que, ¿por qué ejercer violencia más con un hijo? Si tú te O pones sea, a la reflexionar en chanclita frío... por nada. No. Aunque suene así No. como Se debe simpático cor- y todo. Se debe no. corregir desde el respeto, más O que sea, desde el miedo. Exactamente, muy bien. El respeto. El respeto es un valor sumamente importante. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos también de una crianza respetuosa, hablamos de una crianza donde este valor es un eje principal, un eje central. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando nos equivocamos con un amigo, con un familiar, no ejercemos violencia, ¿por qué la ejercemos con nuestros hijos?
¿sí? O sea, Claro. es sentarte a reflexionar si es que Mira, 10 segundos. Qué buena comparación. ¿Por qué debiéramos, si nuestros hijos son sujetos de amor, por qué lo hacemos de esa forma? Pero tiene que ver porque nosotros no nos enseñan. La crianza respetuosa tiene un doble desafío. Primero, como cuidadores, como figuras representativas, educarnos y cambiar esos paradigmas que tenemos, resignificar patrones, comportamientos, que nos lleven a nosotros a entender que los hijos que nacen ahora son distintos a los que nacían hace Ya, décadas atrás. Claro, por ejemplo, nosotros éramos de la generación, y aquellos que son mayores de los 30 y tantos, 20 y tantos, de que a ti te decían, tú haces esto Ujú. y ni preguntes porque Claro. era todo Y tú entendías. y uno entendía porque sí, y si tenía cuestionamientos hacia adentro. Ujú. Pero hoy día nosotros tenemos sujetos que, individuos que son más pequeños, pero que preguntan mucho, cuestionan, son seres mucho más reflexivos. De hecho, ellos mismos se dan cuenta si están enojados porque se les ha hablado de las emociones desde que ya van teniendo conciencia. Probablemente por tema de generación y el otro porque se inserta muy chico en el colegio y en los colegios ya está todo este plan que a ellos lo hace conocerse, descubrirse, Ujú. etcétera. Entonces, hoy hay muchas más preguntas y no sé si estamos todos los papás súper preparados para poder dar todas las respuestas. Ahí también hay un desafío en nosotros de cómo poder ir aprendiendo con respecto a esto. Uno a veces como que caricaturiza un poco el tema de la crianza respetuosa. Sí, hoy día yo te diría que afortunadamente el Estado de alguna forma provee ciertas herramientas, capacitaciones, hay colegios que hacen muchas charlas de crianza respetuosa, los mismos dispositivos de salud. Hoy día me ha tocado, por ejemplo, de repente estar en un Cefam X y llega un equipo de chicos que están haciendo su práctica profesional y juntan a la gente que está en la sala de espera y le dicen vamos a hacer una intervención ahora, ¿ya? Y te llevan una cartulina, te exponen. A mí me ha tocado verlo, por ejemplo, en el Cefam San Pablo de Mirasol, por poner un ejemplo, Ya. que me ocurrió en su oportunidad. Entonces, eso está ocurriendo. Ya en los dispositivos de alguna forma de salud igual se está capacitando a las personas y enseñarle esto, porque se entiende que es un proceso, no es de la noche a la mañana. ¿Ya? Entonces, yo te diría que un programa que es súper potente en Chile y que es una política pública ejemplar que fue creada en el primer gobierno de Michelle Bachelet es el programa Chile Crece Contigo. Sí. ¿Sí? Yo diría que una de las políticas públicas más relevantes del último tiempo en nuestro país, que después fue perfeccionada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿cierto? Porque te genera, te da una garantía desde la gestación en adelante. Te da una cobertura pero amplísima. Y yo creo que para allá hay que ir mirando. Hay de hecho, la página web uno busca y te enseñan qué es la crianza respetuosa. Hay videos, yo me he dado el tiempo igual de buscarlo y está ahí en chilecrececontigo.gov.cl. Ahí voy a hacer una promo al gobierno. Pero eso, yo creo que te diría que hay herramientas que se están entregando desde los dispositivos de salud que nos van a enseñar a nosotros cómo criar de forma respetuosa a los niños. Nicolás, hay muchos padres y madres que están en esta búsqueda de equilibrio entre la crianza respetuosa versus la crianza que ellos traen y de cómo cada vez acercarse más a la crianza respetuosa. Y de repente por ahí siempre está el familiar, el amigo, El entorno. el entorno a quien nadie le pidió un consejo, pero te lo dan de igual forma y que a veces es como súper contradictorio. ¿Cómo aquellos papás, mamás, cuidadores que están paternando, maternando, que se están haciendo cargo de un menor, pueden lidiar, digamos, con esta presión social cuando ellos realmente, en el fondo, lo que quieren es criar bien? Estas opiniones externas, lo peor es cuando no las pides y te las entregan igual. Claro, así como, Sí. ¿cómo, Ese cómo se típico- lidia con eso? Ese típico, bueno, yo no lo haría así, yo Ah, ya estoy yo listo. le cuento hasta 3 puntos. No lo abraces tanto, déjalo que llore nomás. Sí, esto tiene que ver mucho con resistencias, diría yo, y también con sistemas familiares donde no solamente viven, por ejemplo, en una casa ambos padres y los niños, sino que además hay un tío, hay un hermano, los abuelos que viven en la casa, entonces ahí el problema es mucho mayor, ¿ya? Entonces igual hay que ver, observar un poco el contexto en donde están viviendo los niños. Primero que todo, yo hablaría con la persona cuando alguien, por ejemplo, tú corriges a tu hijo y se mete, no sé, un familiar y te dice, oye, no lo corrijas así, y te corrige delante del niño, ¿sí? Ahí se genera una incongruencia. Y ojo con esto, que es sumamente importante entenderlo, porque nuestros hijos aprenden por imitación. ¿Ya? Hay un aprendizaje vicario representativo muy importante, primero de los cuidadores primarios, ¿cierto? De las figuras representativas, y también aprenden por imitación de sus pares. Lo que ven en la escuela, por eso de repente uno dice, oye, ¿sabes qué? Yo esto en la casa no pasa. Claro, quizá no lo aprende en la casa, pero lo aprende observando a sus otros compañeritos, ¿ya? Entonces,
muchas veces hay que entender que, vuelvo a lo que decía adelante, esa abuelita, esa tía, ese hermano que de alguna forma se mete en cómo nosotros estamos corrigiendo a nuestros hijos, lo está haciendo desde cómo él conoce, y Claro. desde lo que conoce y desde las herramientas que a él le entregaron. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es lo que haría yo? Yo converso con esa persona a puerta cerrada, no delante del niño. Tú no corriges a un adulto delante de un niño, ¿sí? Porque tiene que haber una congruencia. Cuando tú quieres corregir a un niño tiene que haber una congruencia. Primero que todo, eso yo diría, conversar con esta persona a puerta cerrada. Cuando hablo de congruencia me refiero, por ejemplo, a un hecho que me tocó vivir hace un tiempo. Mira, me acabo de acordar. En el centro de Puerto Montt fue una simulación clínica, donde una mamá daba cuenta que su hijo hacía berrinche, digamos, cuando ella lo intentaba corregir, ¿ya? Entonces justo en ese momento el niño hace un berrinche y ella le dice, no quiero que me grites, y se lo dice gritando. ¿Cómo yo espero que otra persona, ni siquiera un niño, otro, corrija su conducta y si se la digo repitiendo esa conducta? O sea, como yo te digo a ti, oye, Katy, Karen, no me grites, y te lo digo gritando. No Hay una corresponde, incongruencia claro. de partida. O sea, tú le dices a tu cerebro, wow, me estás pidiendo un resultado distinto y estás haciendo todo lo contrario, ¿ya? Y ahí se apela muchas veces al miedo. Lo que pasa en el cerebro es que, digámoslo así, el cerebro se cierra frente al miedo, sobre todo en los niños, ¿ya? Pasan cosas ahí en el cerebro entre la estructura amigdaliana, la corteza prefrontal, que la corteza prefrontal es muy importante para la regulación, sobre todo de los niños, ¿sí? Eso se desarrolla hasta los 25 años, hoy día se sigue desarrollando, incluso los anatomistas dicen que la corteza prefrontal hasta los 40 años se sigue desarrollando, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que en el fondo, si vamos a corregir, hagámoslo con una congruencia en el relato. Oye, vamos a seguir conversando, perfecto. ¿cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa. Estamos con nuestro psicólogo, ¿cierto?, Nicolás Santana, que nos Ya es acompaña, nuestro. ya es nuestro, nos acompaña todos los jueves. Y recuerda que tú también puedes ser parte de esta conversación, puedes enviar tus preguntas o tus comentarios a nuestro número de WhatsApp al más 569 81 85 0925 más 569 81 85 0925. Una pausa y al regreso seguimos hablando de esto tan importante como es La la crianza